Marcos capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 20. Más adelante veremos algunos encuentros con Jesús que conllevan unos pasajes más breves, pero estos están llevando pasajes muy amplios, así que es difícil abarcar en el tiempo que tenemos todo el texto, pero Dios nos va a dar gracia. Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20 y cuando la iglesia esté me responde con un amén. Dice así la palabra del Señor. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Y todos se quedaban maravillados. Hermanos, este es el tercer encuentro con Jesús que estamos exponiendo. Cuando nosotros empezamos, escogimos un personaje al que todo apuntaba que el final de su historia sería buena. Empezamos con el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y uno espera que acabe bien, porque Nicodemo era un hombre que temía teóricamente al Señor. Un hombre que cumplía la ley, que era celoso por la ley de Dios. Un hombre que se esforzaba por cumplir todos los mandamientos del Señor establecidos en su ley. Un hombre respetado por la religión, por la sociedad, por toda la población. Pero el final de ese encuentro con Jesús es trágico. Es trágico. Jesús enfrenta a Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo no acepta las palabras de Jesús y se marcha no siendo salvo. Siendo celoso de la ley, queriendo guardar la ley exteriormente, pero con el corazón malvado y pecaminoso que tenemos todos al nacer, como enseña el Salmo 51. Pero cuando nosotros vamos al segundo encuentro con Jesús que expusimos, con la mujer samaritana, ahí todo apuntaba a un final trágico.
Ahí todo apuntaba a que Jesús iba a condenar a esa mujer y que esa mujer que había estado deleitándose con hombres a lo largo de su vida iba a negar a Jesús, no iba a querer seguir a alguien tan santo y tan puro como Cristo. Sin embargo, esa mujer reconoce al final que Jesús no es solo un profeta, sino que es el Mesías. Esa mujer se entrega a Cristo y esa mujer acaba compartiendo el evangelio en toda Samaria. Lo que humanamente nosotros creíamos que iba a terminar bien, termina mal. Y lo que humanamente nosotros creíamos que iba a terminar mal, termina bien. Porque lo que los hombres ven, lo que los hombres piensan, no es lo que Dios ve y no es lo que Dios piensa. Cada encuentro con Jesús, no hay que mirar tan solo la persona que se encuentra con Jesús, sino la gloriosa obra que Jesús puede hacer con cualquier persona. Creíamos que la persona o el personaje de la semana pasada, de hace unas semanas, esa mujer samaritana, era terrible. Una mujer que había estado buscando completarse y complacerse con los hombres, con el sexo. Sin embargo, hoy nos encontramos otra persona. Y esa persona apunta a estar todavía peor que la samaritana. Nos encontramos con un endemoniado. Con un endemoniado. Y esa palabra no nos gusta, no la queremos usar. Sí que es cierto que tristemente hay algunas denominaciones que les encanta, que en vez de parecer que quieren al demonio lejos, parece que lo quieren cerca, que hacen hasta cultos de liberación para ver si se manifiesta alguien. Parece que lo que más les gusta son las manifestaciones demoníacas. Que yo siempre he pensado que si yo soy un demonio y estoy poseyendo a alguien y me anuncian culto de liberación, no voy. Si yo tengo a alguien poseído, si yo estoy gobernando la vida de un ser humano y soy un demonio y me dicen, mira, hay culto de liberación, no, gracias. Me gusta mi caballito al que yo gobierno. Hermano, ¿no le ves poco sentido a esos cultos de liberación y que los demonios vayan? Esos cultos no están en la Biblia. Esos cultos no se han practicado históricamente en la iglesia. Esos cultos son modernos y lo que hacen es un puro espectáculo. Porque hermano, ¿es un demonio kamikaze? No, yo voy a morir hoy. Hoy yo quiero ser libre. No, un demonio no tiene ese interés. ¿Cómo va a ir a esos cultos? Ah, pero Jesús hacía liberaciones. Sus apóstoles hacían liberaciones. Sí, eso es bíblico. Pero no veo que anunciaran culto de liberación. Yo veo que ellos caminaban, iban por las ciudades y se encontraban en el camino endemoniados. Y claro, obviamente, ahí obraban con poder y la gloria de Dios se manifestaba en esas liberaciones. Pero no anunciaban culto de liberación, lo cual no tiene base bíblica ni sentido común. Y espero que lo tengan claro, porque muchos venimos del error de que nos encantan esos espectáculos. Y es curioso cuando normalmente no son ni siquiera invitados de la calle, los que se manifiestan son propias personas de la congregación. Que ahí ya es lo más. Los endemoniados son los miembros de la iglesia. Eso es lo más maravilloso. Ya los demonios no es que vengan, sino que están entre nosotros. Por eso yo digo, igual había que empezar preguntando, ¿hay algún gadareno en la sala? Manifiéstate. No, pero hermano, si yo ahora dijera eso y pasara, el culto acaba. Las manifestaciones demoníacas no son un espectáculo. No son divertidas. No son agradables. Y cuando las vives en carne propia, que gracias a Dios o por desgracia nos ha tocado vivir alguna situación así, no es bonito. Hermano, a mí una chica de menos de 1,60 m, 1,60 m y aproximadamente 40 y pocos kilos, me ha empujado con la fuerza de un hombre de 200 kilos. No es agradable esa situación, no es para jugar. Y no le veo gracia a decir que se manifieste a alguien aquí hoy. Se acaba el culto, los invitados estarían asustados. No busquen al demonio, busquen a Cristo. Y cuando encuentren a Cristo, el demonio sale solo. Como digo, y como dijo Augusto Nicodemos López, pastor brasileño, no hay mayor culto de liberación que un estudio bíblico. Porque conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Eso es un culto de liberación. Nos encontramos con un endemoniado, pero lo primero que nos encontramos es dónde se encuentran. Vamos ahora a analizar nuestro pasaje. Tengan su Biblia abierta y vamos poco a poco. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Gadara se encontraba en una región a la que conocen como Decápolis, porque era un conjunto de 10 ciudades. Y se conoce que Gadara era la ciudad donde Rubén y todos sus ganados llegaron para establecerse antes de la conquista y antes de que Roma ya empezara a tomar posesión de miles de cosas, de lugares y todo. Ahí llegan, Gadara. Entonces vamos a ir ahora a versículos 2 al 5 y a ver qué sucede. Están en Gadara, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Vamos a ver qué sale al encuentro de Jesús. Un hombre que el autor dice que tenía un espíritu inmundo. Hasta entonces el autor dice que era un espíritu inmundo. De momento no dice cuántos son, ni el nombre, eso lo vemos más adelante. Dice que es un espíritu inmundo y describe la situación crítica de ese hombre. Lo ataban con cadenas, las rompía. Lo ataban con grillos, los rompía. Nadie era tan fuerte como para poder sujetarlo. Nadie era tan fuerte como para poder dominarlo. Y no solo eso, sino que día y de noche andaba entre los sepulcros dando gritos y hiriéndose con piedras. La gente no lo podía someter, la gente no lo podía aguantar, las cadenas, el hierro y el acero no lo podía mantener atado. Y no solo eso, sino que cuando él se libraba de esas ataduras y de esas cadenas, se autolesionaba. Eso es lo que vemos aquí. Y si nosotros analizamos la descripción del endemoniado gadareno, es la descripción del mundo sin Dios. Es la descripción del mundo sin Dios. Voy a daros ejemplos. Número 1, dice que moraba entre los sepulcros. Que moraba entre los sepulcros. Un lugar donde hay muertos, gente sin vida, donde no hay esperanza. Estaba entre los muertos. En un lugar de perdición. En un lugar de tinieblas, en un lugar oscuro. ¿Y dónde vivíamos tú y yo sin Cristo? Entre los sepulcros. Este mundo, cuando pones las noticias, cuando abres el periódico, cuando escuchas la radio, lo que escuchas son guerras, violaciones, corrupción, maltrato, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, prostitución infantil y otro arsenal de cosas. Vivimos en un mundo lleno de muerte. Vivimos en un mundo lleno de destrucción. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Y lo peor es que estamos acostumbrados. ¿Sabías que al final todos nos acostumbramos a nuestro entorno? Y que nos hemos vuelto insensibles a la muerte, que nos hemos vuelto insensibles al dolor, insensibles a la maldad. Ahora en la serie en Netflix te ponen la serie Narcos y en vez de darte pena, te parece interesante. Ahora vamos por la carretera con el coche y vemos a la policía tapando con esas sábanas tipo metálicas a un cuerpo muerto en la carretera, y en vez de sentir pena y apartar la mirada porque nos conmueve, sacamos el teléfono. Hoy si hablas de ciertos temas, Facebook te censura. Pero si pones a dos niños peleándose y a dos niñas a la puerta de un instituto tirándose del pelo y pegándose puñetazos hasta sangrar, la gente lo verá y te darás cuenta que pone 25 millones de reproducciones. Hoy vemos peleas en masa y hay gente que las disfruta. Hay gente que se divierte.
Y si nosotros creemos que el que está siendo golpeado es malvado, hasta encima nuestro corazón dice, dale más. Nos hemos vuelto insensibles a la muerte. Nos hemos vuelto insensibles al dolor. Nos hemos vuelto insensibles a las tragedias. Voy a ser honesto. La palabra violación nos gusta o no nos gusta, ¿verdad que no? Si tú cogieras a todos los hombres que han visto pornografía y ellos fueran honestos contigo, muchos han disfrutado de pornografía que estaba relacionado con abusos y con tipo de prácticas sexuales forzosas y duras que parecían violaciones, porque en el fondo de su corazón es una palabra fea para hacer, pero tiene un ciento de gusto al ver. Y eso es real. Y eso es real. Habla con tu marido convertido y que te diga qué tipo de vídeos pornográficos veía. Y si es honesto, te va a decir que esas escenas las veía y las disfrutaba. Te dirá que es que sabía que eso no era una violación real, pero en el fondo nuestra mente lo disfruta, porque nuestro corazón es malvado. Hermanos, nosotros a día de hoy también vivimos entre los sepulcros. Y nos hemos acostumbrado a estar entre muertos. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos muertos. Nosotros no sentimos nada malo entre los muertos y no sentimos nada malo entre la maldad y no sentimos nada malo entre la corrupción porque nuestro corazón es igual. No nos sentíamos mal en la muerte porque estábamos muertos. No nos sentíamos mal en la corrupción porque éramos corruptos. Eso éramos tú y yo antes de conocer a Cristo. Porque te habrás dado cuenta que después de conocer a Cristo ya no ves las cosas igual. Ahora sí te duelen algunas escenas. Ahora sí sientes pena. Mira, yo era una persona que cuando veía sirenas y veía coches de policía, yo tenía curiosidad. Me daba morbo ver qué podía haber pasado. Pero ahora tu corazón no dice, Señor, ten misericordia. Señor, que no haya sido grave. Señor, guarda al conductor. Señor, que no mueran. Antes éramos insensibles, degustábamos incluso la maldad y la muerte y ahora lo vemos con otros ojos. Pero éramos insensibles porque también estábamos muertos. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Colosenses 2:13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Todos nuestros delitos. ¿Cómo estábamos según dice Efesios? Según dice Colosenses, ¿cómo estábamos tú y yo? Estábamos muertos. Hermano, estábamos muertos. Y amigo, si tú estás hoy aquí y no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Y eso tienes que saberlo. Tu condición no es triste. Tu condición no es depresivo. Tu condición no es amargado. Si estás sin Cristo, tu condición es muerto en tus delitos y pecados. Pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No sentíamos problema con la maldad porque la maldad era la que reinaba en nuestros corazones. Nos gustaban las películas de terror, nos gustaban las películas sanguinarias, nos gustaban las películas de venganza, nos gustaba todo eso porque nuestro mundo y nuestro corazón estaban muertos en delitos y pecados. Segunda característica que dice del endemoniado y que también puedo relacionar con el mundo, con nosotros cuando estábamos en el mundo, dice que nadie podía atarlo, que le ponían cadenas y las rompía, que le ponían grillos y los rompía y que nadie era tan fuerte para dominarlo. Cuando estamos en el mundo, nadie puede poner freno a nuestra maldad. Padres, sed honestos. A ti solo te queda la esperanza de que Dios tenga misericordia de tu hijo, porque tú sabes que aunque le digas no te drogues, si quiere lo hará. Porque tú sabes que aunque le digas con ese chico no andes que te hará daño, si quiere lo hará. Porque tú le das 1000 consejos, pero sabes en el fondo, papá y mamá, que no puedes frenar la maldad de tu hijo y que solo te queda la misericordia del Señor.
Porque mis preguntas son, ¿alguien va a acabar algún día en esta tierra con la corrupción política? ¿Alguien va a acabar en este mundo algún día con el maltrato infantil? ¿Alguien va a acabar en este mundo algún día con el tráfico de drogas? ¿Con el tráfico de armas? ¿Con la prostitución? ¿Con el maltrato? ¿Alguien va a acabar con esas cosas? Sabemos que no. Sabemos que no. ¿Y sabéis por qué? Porque sabemos que la naturaleza caída del hombre, nadie puede poner freno a su maldad. Nadie puede poner freno a su maldad. Ni siquiera nosotros. ¿A ti no te ha pasado, estando sin Cristo, que quieres cambiar cosas en ti, pero acabas cayendo? Que le dices a tu esposa, le dices a tu esposo o le dices a tus padres, ya no lo haré más, yo quiero cambiar, me voy a esforzar, pero vuelves a caer. Porque sin Cristo en el mundo, aunque intentemos ponernos cadenas, vamos a caer de nuevo. Nada puede frenar la maldad de nuestro corazón. La ley de Dios. ¿Qué demostró la ley de Dios? Que Dios era perfecto, pero que nosotros éramos pecadores. ¿Qué demuestra la ley de Dios? Durante tantos siglos, ¿qué demostró la ley de Dios? Que nadie podía salvarse por sus méritos, porque aunque nos dieran unas normas perfectas, no las conseguíamos cumplir. Porque no podemos frenar la maldad del corazón del hombre. Tú puedes meter a una persona en una cárcel y dentro de esa jaula va a aparecer un cordero, pero a que le abras la puerta va a aparecer un lobo. Eso es lo que la religión hace con muchos. La religión se vuelve una jaula para algunas personas. No hagas esto, no hagas aquello, pórtate así, vístete así. Y los metemos en esa jaula llamada religión, pero a la que van lejos de los ojos de la iglesia, lejos de los ojos del pastor, cometen los mismos pecados porque lejos de la jaula siguen siendo lobos. La religión te encarcela, solo el evangelio te cambia. La religión pone normas, el evangelio da un nuevo corazón. Nosotros no podíamos obedecer la ley, porque por mucho que Dios nos quisiera poner muros, no los podemos cumplir. Tú le puedes decir a un homosexual que la homosexualidad es pecado, e incluso con la Biblia llegar a entender que es pecado, pero él no podrá dejar la práctica homosexual si Cristo no lo hace libre. Porque aunque su mente le diga es pecado, su cuerpo no va a poder dejarlo. Su corazón no va a poder dejarlo porque solo Cristo hace libre al hombre. Y a veces como iglesia intentamos solo que la gente cumpla normas cuando su corazón no puede. Por eso debemos dar a Cristo. Debemos ofrecer a Cristo. Debemos predicar a Cristo. Porque cuando predicamos a Cristo y Cristo hace libre al pecador, ahí sí puede obedecer. Si tú estás hoy aquí, hermano, y estás en Cristo, aunque tu mente te diga no puedes vencer ese pecado, sí puedes vencerlo. Pero si estás hoy aquí y de verdad tienes alguna atadura a la pornografía, a la masturbación, al odio, y lo practicas, hermano, si sigues atado, es porque Cristo no es tu rey. No se puede estar en Cristo y practicar el pecado. Pastor, yo soy cristiano, pero no consigo dejar esto. No, si todavía no puedes dominar tu maldad, si todavía no puedes dominar tu carne, si todavía no puedes dominar tus deseos pecaminosos, no estás en Cristo, estás en la carne. Estás en la carne. Puede ser que tu mente esté convencida, pero que tu corazón no esté convertido. Tristemente en la iglesia tenemos cientos de personas convencidas y no convertidas. Personas que han entendido lo que es correcto. Personas que han entendido cómo vive un cristiano, pero son incapaces de hacerlo. Porque su corazón no ha nacido de nuevo. ¿Y eso quién lo sabe, pastor? Cada uno de vosotros. ¿Ves pornografía cuando estás solo todavía? Tienes que nacer de nuevo. Te masturbas cuando tu mujer no te ve, cuando estás solo, adolescente, joven, tienes que nacer de nuevo.
Y hermanos, se nos tendría que caer la cara al suelo de vergüenza después de haber tecleado una página pornográfica en el ordenador y luego el domingo levantarlas para alabar al que es 3 veces santo. Tú no eres hipócrita, ¿sabías? Por eso la gente dice, la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia está llena de personas que dentro son una cosa y fuera otra. Y te voy a decir más, yo no creo que sean hipócritas, porque ¿qué ganan viniendo aquí? Yo creo que en el fondo quieren ser cristianos, pero no pueden. Yo creo que en el fondo vienen porque tienen la esperanza de que un día cambiarán. Yo creo que en el fondo vienen porque tienen el deseo de un día vencer su pecado. No creo que sean hipócritas, creo que son impíos que vienen por la gracia de Dios, porque creo que es Dios quien los trae. Y yo creo que un día la palabra sí obrará en tu corazón, hermano. Si tú estás hoy aquí, amigo, amiga, porque si no estás en Cristo no te puedo llamar hermano. Pero si estás hoy aquí y eres de esas personas que sabes que en el fondo fuera eres otra persona, no desistas de venir. Sigue viniendo cada domingo a encontrarte con su palabra. Un domingo puede ser el tuyo. Y cambiar tu historia para siempre. Esa gente que te diga no vayas porque eres hipócrita, no los escuches. En el mundo no vas a estar mejor. Ven a escuchar la palabra. Yo no entiendo cómo un cristiano le puede decir a alguien no vayas a la iglesia que eres un hipócrita. Lo prefieren en el mundo. Hermano, yo prefiero un hipócrita aquí que Dios puede convertir, que un hipócrita fuera que no va a tener esperanza del evangelio. Nunca le digas a nadie, por muy hipócrita que te parezca, no vayas a la iglesia, porque nadie viene a la iglesia perfecto. Todos estamos en proceso de transformación. Y cada domingo hay esperanza para un pecador que se puede arrepentir. No somos nadie para decirle a alguien, tú no tienes que venir. Deben venir. Deben escuchar el evangelio. Y debemos clamar por sus corazones, para que un día como este endemoniado pasen de presos de las tinieblas a siervos de la luz. No podían cumplir las normas, no podían mantenerlo atado, no podían impedir su maldad. Los grillos no lo sostenían, las cadenas no lo sujetaban. Igual que a nosotros, ninguna ley humana podía frenar nuestra maldad. Sabemos que ir en la carretera 140 es pecado porque es ir contra la ley y lo hacemos. Sabemos que cobrar en negro es pecado y lo hacemos. Sabemos que no declarar nuestros impuestos es pecado y lo hacemos. El gobierno pone leyes y nos las saltamos. Dios pone leyes y nos las saltamos. ¿Por qué? Porque somos malvados. Porque no hay ley que pueda mantener a un hombre sin llevar a cabo su maldad. Hermanos, yo veía una serie y lo explico para que entiendan el hecho. Yo veía una serie que se llamaba The Good Doctor. Era un doctor autista que era cirujano en un hospital. No voy a explicar mucho, pero hay un caso peculiar. Un día llega a ese doctor un hombre que pide que lo castren. Literalmente quería que lo castraran, que lo dejaran impotente. Y ellos no pueden hacer eso. Ellos decían, mira, has tenido un problema ahí, pero yo no te puedo castrar, yo no te puedo dejar impotente. Eso va contra la ética profesional de los médicos. Hasta que él les explica el por qué. Él les dice, hacedlo, porque tengo deseos con niños pequeños. Él no quería tener relaciones con esos niños. Él sabía en su mente, porque las noticias lo decían, la ley lo decía, que eso era una depravación, que eso era maldad, era malvado, pero él no podía contenerse y él sentía que sus deseos cada vez lo dominaban más y le imploró al médico que lo dejara impotente para al menos así no poder abusar sexualmente de un niño. Pero ellos no pudieron hacerlo. Él mismo se intentó amputar. Pero además lo tuvieron que ayudar, y lo tuvieron que salvar, y lo tuvieron que restaurar. Y al salir y darle el alta, se tiró delante de un autobús. ¿Por qué creen que lo hizo? Entiendo que él sabía en su corazón que nada podría impedir que mañana fuera a un parque, cogiera a un niño, lo llevara a una calle y abusara de él. Y prefirió quitarse la vida. ¿Por qué prefirió quitarse la vida? Porque sabía que él no podía dominar su maldad.
Ahí llegamos a lo que dice Romanos 8, 3, 4. Pues lo que la ley no pudo hacer. La ley, ¿qué no pudo hacer en nosotros? La ley no nos pudo cambiar. La ley nos enseñó cómo era la vida buena, cómo era la vida correcta, cómo es la moral perfecta, cómo es la ley perfecta, cómo es la manera de conducirse perfecta según el patrón de Dios, pero no consiguió hacer que lo cumpliéramos. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que la ley no pudo hacer, que era cambiarnos, que era limpiarnos, que era justificarnos, Dios lo hizo enviando a su Hijo, que Él sí vivió una vida perfecta, para que ahora los que hemos creído en Él, ya no estemos en la carne, y ahora estemos en el Espíritu. Hemos visto que Él vivía en los sepulcros, entre los muertos. Así andábamos nosotros entre los muertos. Hemos visto que nada podía impedir que hiciera sus maldades, ni las cadenas ni los grillos le ponían freno. Y hemos visto que a nosotros nada podía impedir nuestra maldad. Pero hay otra tercera cosa que dice el texto sobre el endemoniado. Al final de todo dice que él se hería con piedras a sí mismo. Él se hería con piedras a sí mismo. Él se autolesionaba. Y hermano, déjame decirte una cosa, el pecado no solo lastima al mundo, el pecado no solo lastima a las personas de fuera y de nuestro entorno, el pecado nos lastima a nosotros mismos. Hermano, como el endemoniado, tú y yo cuando estábamos en el mundo, aun sabiendo que nuestro pecado nos traería graves consecuencias, lo hacíamos. Si tú sales hoy a las calles de Barcelona esta noche alrededor de la 1 de la madrugada y haces una entrevista a cada mendigo de la calle que sufre de problemas de alcohol o drogas y le preguntas, ¿tú sabes que podías acabar así? Te dirá, sí. Si tú le preguntas, ¿tú sabes que las drogas te podían llevar a la ruina? Sí. ¿Tú sabes que el alcohol te podía destrozar tu familia? Sí. ¿Tú sabes que tus problemas con el juego podían llevar tu casa a la ruina? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque no lo podía impedir. Era superior a mí. Cuando me di cuenta, ya estaba dentro. ¿Te has dado cuenta? ¿Sabes que el adulterio va a dejarte sin esposa y sin hijos? Sabes que tus hijos te verán como un traidor, como un engañador, que no querrán saber de ti, que a lo mejor ni te lo perdonarán, que tu esposa la podrás perder si ella no tiene misericordia, y aún así vas con otra mujer, aún sabiendo que eso te va a dejar sin familia, y aún sabiendo que es ley de matemáticas, que esa mujer no te va a dar amor eterno, y que eres solo un capricho. Porque la amante se va a llevar tus dulces palabras, tus regalos, tus noches de hotel, tus cenas, lo que se debe de llevar tu esposa. Pero cuando no le des eso y le des al marido normal, ella tampoco te va a querer. Pero aun sabiendo que pierdes tu casa, cometes adulterio. Aun sabiendo que el domingo no tienes deseos de alabar y de orar, ni siquiera de venir a la iglesia, si el sábado estás de fiesta, estás en ambientes de impiedad, o estás en pornografía, o estás en esas cosas, o practicando fornicación, aun así lo haces, aun sabiendo que eso va a afectar a tu relación con Dios. Porque el pecado no solo nos deja sin poder ser gobernados, sino que aun sabiéndolo nos autolesionamos. Muchos andan por ahí diciendo, el diablo me robó a mi familia. No, la perdiste tú. El diablo robó mi matrimonio. No, tú te fuiste con aquella mujer. No fue Satanás. El diablo me robó a mis hijos. No, tú no les atendiste. Ya basta de culpar al diablo. Sí, el diablo es nuestro enemigo. Él vino para matar, robar y destruir. Pero empecemos a reconocer nuestro pecado. Empecemos a dejar de culpar al diablo que está afuera y empecemos a culpar a la carne que está dentro. A reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestra maldad. Y hermano, el pecado te va a hacer daño a ti mismo. A ti mismo.
Hermanos, si tú cometes algo contra la ley, por ejemplo, de inmigración, y mañana llega la policía a tu puerta y te deportan con todo, y encima te multan, no le puedes pedir a la iglesia que ore. Estás pagando las consecuencias de tu pecado, de ir contra la ley. Yo al menos como pastor no oraría, porque lo justo sería orar para que Dios haga justicia, y esa multa y esa deportación es justa ante la ley. Si tú no pagas tus impuestos 5 años y dentro de 5 años me dices, pastor, me llegó una carta de Hacienda de una multa de 40,000 euros. Estoy en la ruina. ¿Pagaste tus impuestos? No lo hice bien. Yo pensaba que... Da igual. Yo no voy a orar para que Dios tenga misericordia. Dios ha dicho que un día todo sale a la luz y después de 5 años salió. Tú mismo sabías que eso podía pasar. Y creías que porque el primer año no llegaba la carta, te ibas a ir de rositas. Pero hermano, rendirás cuentas de tus tributos, rendirás cuentas de tus impuestos, y no habrá una oración pidiendo misericordia. Habrá apoyo para ti, pero pagarás por tus pecados. Y tú lo sabes, y lo haces. Juegas a la ruleta rusa, pero un día el tambor va a tocar en la bala y te vas a pegar un tiro. Muchos andáis jugando a la ruleta rusa con vuestros pecados. Hoy forniqué, pero Dios no me castigó. Todo sigue bien. Hoy adulteré, pero mi esposa esta vez no se enteró. Todo va bien. Y vais jugando, y le dais otro gatillazo, y le dais otro gatillazo, pero un día la bala toca, hermano. Y es cuando caemos postrados, destrozados y pidiendo misericordia, cuando estamos pagando las consecuencias de nuestro propio pecado. El pecado nos lleva a autolesionarnos. Entonces este endemoniado representa un mundo en tinieblas, muerto, sin dominio sobre sí mismo y que se autolesiona. Todos sabemos a dónde está yendo el mundo. Sabemos que la capa de ozono se destroza y la destrozamos. Sabemos que nos estamos quedando sin oxígeno, desforestando todo y cortamos árboles como si hubieran a durar eternamente. Sabemos todas esas cosas, sabemos que los mares están contaminados y aún así los destrozamos. Porque somos tan malvados que nuestro pecado nos lleva a lesionarnos a nosotros mismos. Sabemos que es malo y aún así lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué, pastor, hacemos eso aun sabiendas que traerá consecuencias? Porque Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si tú eres capaz de hacer algo aun sabiendo que te va a traer duras consecuencias, es que eres esclavo de ese algo. Es que eres su esclavo. Así que el panorama del endemoniado es el panorama del ser humano sin Dios. A lo mejor tú estás hoy aquí y tú dices, no siento que estoy endemoniado, pero realmente no me afecta mucho la muerte. Realmente veo algunas cosas en televisión que deberían afectarme porque no quiero que mi hijo lo vea, pero a mí no me afecta. A lo mejor también te das cuenta que como es endemoniado, no puedes dominar las cosas que lastiman tu casa, que lastiman a tu esposa, a tu esposo, a tu hogar, y no puedes controlarte, y no puedes poner freno a tus pecados, e incluso como el endemoniado, sabiendo que eso te va a traer consecuencias, lo haces, y te autolesionas. Sí, quizá no estás endemoniado, pero si esa descripción es tu descripción, y ahí cada uno se debe examinar a sí mismo, tú quizá no estás endemoniado, pero estás sin Cristo. Y al final es lo mismo. Porque sin Cristo, pero no endemoniado, es igualmente dominado por el pecado. Por el pecado. Pero ahora la historia de este endemoniado que no podían atarlo, que no podían dominarlo, que se autolesionaba, que iba por los sitios dando gritos por las noches y vivía en los sepulcros, da un vuelco. Da un giro de 180 grados. Versículos 6 al 8. Cuando vio a Jesús de lejos,
¿Cuándo va a cambiar la historia del endemoniado? Cuando el endemoniado ve a Jesús. Yo no creo que sea casualidad que la historia en cuanto a fechas esté dividida entre antes y después de Cristo. ¿Saben, no? Que medimos la historia así, entre antes y después de Cristo. Mi vida también se mide así, hermano. No solo la historia de la humanidad, no solo el año 2019 después de Cristo, mi vida también tiene un antes y un después de Cristo. Y la historia de este endemoniado también tiene un antes y un después de Cristo, como lo tuvo la de la samaritana. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Qué palabras encontramos ahí? El endemoniado ve a Jesús y no creo que sea el hombre, no creo que sea en sí el endemoniado, creo que es el espíritu inmundo. En este momento ya el que está actuando no es el hombre, es el espíritu inmundo y se postra delante de Jesús. Y yo cuando leo eso me lleno de gozo al ver que no solo yo, sino el infierno también se postra delante de Jesús. ¿Qué autoridad tiene mi Señor? ¿Qué poder tiene mi Señor? ¿Qué grandeza tiene mi Señor? Que hasta los demonios que los seres humanos no podemos dominar, cuando lo ven a Él, caen postrados a sus pies. Porque Él es grande, porque Él es rey, no solo en los cielos, no solo en la tierra, sino debajo de la tierra. Él reina sobre mares, Él reina sobre montañas, Él reina sobre estrellas, Él reina sobre reinos y potestades, reina sobre ángeles, querubines, serafines, arcángeles, reina sobre la creación, sobre la humanidad, reina sobre demonios y reina sobre el mismo Satanás. Él es rey sobre todas las cosas, y cuando el rey llega, diablo o no, al final queda postrarse ante él. Él es grande. Se postra ante Jesús con una actitud de temor, con una actitud de reverencia, rogando que no lo atormente, porque sabe que un demonio ante Jesús tiene los días contados. Porque el demonio puede manipular al hombre, puede manipular al ser humano, pero cuando Jesús llega, el demonio solo puede hacer algo: obedecer. Obedecer. Una actitud sumisa ante el Señor de todas las cosas. Mirar a Jesús postrado a sus pies. La postura que describe el texto es la de un perro que lame los zapatos de su amo. Es la de un perro que lame los zapatos de su amo. Ahí estaba, con el hocico a los pies de Jesús, implorando: no me atormentes. Dando voces y gritos, postrado a sus pies. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ojo, no solo en los cielos, no solo en la tierra, sino que también debajo de la tierra toda rodilla se postre ante Él y confiese que Jesús es el Señor. ¿Y qué hizo el demonio? ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Cayó postrado y confesó que es Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Una adoración extrema, una exaltación hasta lo sumo. Cuando yo le canto, y sé que hasta los demonios saben quién es Él. Porque, hermano, mira lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Y esa es la palabra que yo creo que le falta a la iglesia evangélica de hoy.
Cuando llegas tarde en medio del culto, cuando empiezas a incomodar a las personas en medio de la predicación, cuando entras en medio de las alabanzas al Rey como si entraras por el salón de tu casa, cuando en medio de la predicación eres capaz de irte al baño aún sabiendo que Dios está hablando, cuando en medio de la predicación eres capaz de hacer otras cosas en vez de prestar atención, es porque quizá crees como los demonios, pero al menos los demonios tiemblan. Y hay gente que ya no tiembla ante el Señor. Y eso falta. Nos falta volver a temblar ante Dios. ¿Por qué? Porque solamente tienes en tu mente la imagen del Jesús mártir. Solamente tienes en tu mente la imagen del Jesús dulce. La imagen del Jesús bonachón, la imagen de Jesús que perdonó a la mujer adúltera, que salvó a la samaritana, que liberó al endemoniado, que hizo milagros, que multiplicó panes y peces. Pero se te olvida que ese Jesús es Dios. Y no se te puede olvidar que ese Dios es el mismo Dios que hacía rugir los cielos en el Sinaí, que abrió el desierto y se tragó al pueblo, que consumió Sodoma y Gomorra con azufre. Que ese Dios es el que consumió a Ananías y Zafira por mentir con la venta de su terreno. Que ese Dios es el que inundó el mundo con el diluvio. Me parece que no tiemblas porque todavía no sabes quién es tu Dios. Porque la iglesia está demasiado tiempo diciéndole a la gente Dios te ama, pero no diciéndole a la gente quién es Dios. No basta con creer en Dios, hay que creer en el Dios de la Biblia. No en el Dios que yo creo, no en el Dios que a mí me gusta, no en el Dios que a mí me parece, en el Dios de las Escrituras. Y el Dios de las Escrituras es amor, sí, es bueno, sí, es misericordioso, sí, su gracia es tremenda, sí, pero ese Dios es santo, es justo, se ira, castiga, es fuego consumidor, y eso no podemos olvidarlo. Y cuando yo sé que estoy dándole culto a ese Dios, no solo creo, sino que tiemblo. Y no tiemblo aterrado, pero tiemblo con temor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No vives sabiamente, vives pecando, vives de una manera relajada tu fe porque no sabes quién es tu Dios. Porque si supieras quién es tu Dios, controlarías tu boquita antes de hablar, controlarías tus ojos antes de mirar, controlarías tus manos antes de tocar según qué cosas, y te pensarías 1000 veces lo que vas a hacer o decir si supieras que ese Dios al que dices servir es fuego consumidor. Temblarías ante su presencia. Ya no hay reverencia ante el culto a Dios. Ya no hay reverencia ante el Señor porque la iglesia está presentando a Papá Noel. A un hombre viejo de barba blanca que da regalos. La iglesia ya no está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante el que los hombres se postran y ante el que los demonios se postran. Ante el cual un rey grande como Nabucodonosor, que creía que había hecho el imperio más grande, acabó postrado y comiendo y portándose como un animal y un día declarando que solo Él es Dios. Ese es nuestro Dios. Al que echaron a unos jóvenes en un horno ardiendo y fue capaz de librarlos del mismo fuego, ese es nuestro Dios. Al que un profeta temeroso del Señor oró y Él descendió con fuego para respaldarlo sobre un altar, ese es nuestro Dios. Gobierna todo y ante Él solo nos queda creer, pero también temblar, porque no hay nada más triste que los demonios tengan más reverencia a nuestro Dios que su propio pueblo. ¿A ti no te preocupa esa escena? ¿Que los propios demonios tengan más reverencia a Dios que tú? A mí me daría vergüenza decir que soy hijo de Dios y que el propio diablo respete más a Dios que yo. Eso es triste, pero eso muestra la grandeza del Señor. Los demonios reconocen quién es Dios, creen en Dios, tiemblan ante Dios, conocen la palabra de Dios, se postran ante Dios, adoran ante Dios. Pero no solo reconocen a Dios, los demonios también reconocen a los siervos de Dios.
Los demonios reconocen a un siervo de Dios. Hechos 16 y 17 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Hoy también siguen ganando dinero con sus adivinanzas en la iglesia. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Los espíritus inmundos, los demonios, no solo reconocen a Dios, sino que reconocen también a los siervos del Señor. Esa mujer poseída por esos demonios, por eso que llama el escritor, ese espíritu de adivinación, es capaz de reconocer a esos siervos y decir, esos siervos, esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y ellos se podían haber quedado con los elogios, pero la acabaron también liberando, si lees el resto del capítulo. Acabaron haciéndola libre de ese espíritu y se pusieron tristes los hombres, porque ya no ganaban tanto dinero. Pero de la misma manera que los demonios reconocen y en cierta manera respetan a los siervos de Dios por el Dios que mora en ellos. Déjame decirte algo, los demonios no tienen compasión de los falsos siervos de Dios. Ese espíritu de adivinación reconoció a Pablo como un siervo del Dios Altísimo. Pero los demonios no tienen compasión de los que dicen ser siervos de Dios y no lo son. Los demonios, Satanás, si sabe que solo vives de apariencia y tu fe no es real, venir a la iglesia no te protegerá. Poner la Biblia abierta en el Salmo 91 en la entrada de casa no te protegerá. La estampita de la Virgen María en la mesita de noche no te protegerá. La cruz en lo alto del cabezal de tu cama no te protegerá. La agua bendita del Jordán no te protegerá. La arena del desierto encima de la tele no te protegerá. La Biblia en la mesita de tu hijo no te protegerá. Si no eres un siervo del Señor, el diablo puede hacer estragos en tu vida cuando Él quiera, si Dios lo permite. Hechos 19, del 13 al 16, miren esta historia. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. No eran de Jesús, pero intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Oh, ¿tú has visto eso? Sé quién es Jesús, conozco a ese siervo llamado Pablo, pero ¿tú quién eres? Pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los demonios y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. No hay nada más bonito para el diablo que coger a sus demonios y coger a alguien que dice ser y llevarlo a la miseria para demostrar que no era nada. No juegues a ser lo que no eres. No te las des de espiritual. No te las des de siervo. Si no estás en el Señor, como mucho solo te resta pedir su santa misericordia. Pedir su santa misericordia. De la manera que los demonios reconocieron a Jesús y al siervo de Dios, avergonzaron a los que decían ser siervos del Señor Jesús. ¿Cómo sigue la historia? Versículos 9 al 13. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Eso es trágico. No tenía solo un demonio. Eran muchos.
Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. No somos uno, somos muchos. Un dato interesante: las posesiones demoníacas no solo se llevan a cabo muchas veces por un demonio. La Biblia registra más de un caso de varios demonios. Este es uno. Según un historiador llamado Polibio, una legión podían ser aproximadamente 4.200 soldados. Otro historiador llamado Tito Livio decía que eran aproximadamente 6.300 soldados. Hagamos una media, unos 5.400, 5.500 soldados. Muchos determinan con ese cálculo que probablemente unos 5.000 demonios podían estar dominando la vida de esa persona. Unos 5.000 demonios. No voy a decir eso, porque no me gusta jugar a lo que la Biblia no dice. ¿El demonio se llamaba legión? Sí. La legión en cuanto a Roma representaba un grupo de aproximadamente en torno a 5.000 soldados, sí. ¿Eso significa que habían 5.000 demonios? No lo sabemos. Sabemos que eran muchos. Y lo vamos a dejar ahí. No me gusta cuando la gente dice, porque eso eran 5.000 soldados y entonces 5.000 demonios. Claro, entonces digo, pues nada, 5.000 demonios, como 2.000 cerdos, tocaban a dos demonios y medio por cerdo. Ah, pues puesto a hacer números, yo también saco mi vena matemática. Y Dios envió 2 demonios y medio por cerdo. Bueno, no, algunos cerdos 2 y a otros 3. Y entre ellos se enfadaron y dijeron, ¿por qué el 3 demonios? ¿Por qué yo 2? Y por eso saltaron al mar. Ah, yo no puedo inventar predicaciones. Hermano, nunca digas amén a algo que el predicador cree. Di amén a algo que la Biblia dice. Y yo como predicador puedo decir, mira, puede ser que representen unos 5.000 demonios, pero la Biblia dice que eran muchos. Hay otros casos en que la Biblia sí da números exactos. Marcos 16:9 dice, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Ahí yo sí digo que hay 7. Pero hermano, ¿te puedes creer que hay predicadores tan místicos que dirían, y el 7 es el número de Dios, y representa lo perfecto, y Dios echó a los 7 porque es una obra perfecta? No escuches esos predicadores que empiezan a hacer teorías de la conspiración bíblica. No, porque esto representa esto. Hermano, lo que la Biblia dice, lo predicamos. Lo que la Biblia no dice, podemos decir que lo intuimos, que pensamos, pero yo no puedo decir así dice el Señor. Lo que sí sé es que Jesús liberó a ese hombre de la posesión de muchos demonios, que le rogaron o algo, que tuviera misericordia de ellos, demonios pidiendo misericordia. Y Jesús toma a muchos demonios, mostrando de nuevo su grandeza, que Jesús es más grande no que un demonio, no que 2 demonios, sino a todos los demonios, y tiene poder y autoridad para hacer libre a cualquiera. A cualquiera. La Biblia muestra posesiones como María Magdalena de más de un demonio. No querían abandonar la tierra, y ahí entra la otra teoría. ¿Por qué a los cerdos? Y yo sé que si llevas años en la iglesia habrás escuchado de todo. Lo mandó a los cerdos porque representaban los animales impuros, y es ahí donde los mandó. Y lo que yo no me explico es por qué los mandó a los cerdos para que luego los cerdos fueran al agua. Pero ¿sabes qué? Lo mismo. En esta historia lo importante no era por qué a los cerdos. En esta historia lo importante no era si eran 5.000. En esta historia lo importante era que quedó libre. Y en vez de especular tanto, la grandeza de este pasaje es que quedó libre. Este mundo yace bajo el poder del maligno. Y te digo algo, tus oraciones no van a guardar a tus hijos. ¿Cómo? No hay garantía. Dios puede tener misericordia, pero no hay garantía.
Solo quiero dejar una cosa clara. No toda la maldad es demonio. Porque hoy la iglesia va a los extremos. Existe una iglesia que no habla de los demonios, no habla de Satanás. Jugamos a que no existe, pero es real. Porque a veces pensamos que si no hablamos de algo no existe, pero es real. La Biblia lo dice. Puede y obra en las personas. Existen los endemoniados. Existen casos de personas sometidas y gobernadas por demonios. Pero no nos vamos a ir al otro extremo de que ahora todo es un demonio. El espíritu de la gripe. No, es que mi mujer es un poco fresca, espíritu de prostitución. Es que mi hijo miente mucho, espíritu de mentira. Es que ahora todo es espíritu de. ¿Y tú qué tienes cuando llegas tarde al culto? ¿El espíritu de la pereza? ¿El espíritu de la impuntualidad? ¿El demonio de si no voy sin reloj por la vida? ¿Qué demonio eres tú? Es tu pecado. Es tu pecado. No podemos tachar a todo de demonios y no podemos tachar a todos de natural. Vivimos en un mundo donde hay cosas materiales y cosas espirituales. Y es ahí donde entra el discernimiento y la guía de Dios para saber con qué tratamos en cada caso. Porque si, como dice la gente, todos los problemas mentales fueran demonios, solamente con ir al psiquiátrico a orar, quedaban todos libres. Pero como yo le he dicho a la gente, hay gente que sí claramente son endemoniados, pero de la misma manera que los ojos se enferman, que el corazón se enferma, que el oído se enferma, que otros órganos se enferman, el cerebro enferma. Así que no todos son demonios y hay que tener discernimiento. No vayamos juzgando a la gente de, este endemoniado. A mí, por los ojos que pone, me parece que 2 demonios y medio. Pero hermano, te estás riendo, pero el endemoniado puede ser tú, porque normalmente el endemoniado ni sabe que está endemoniado. Cada vez que han habido actos de liberación, normalmente la persona pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? Entonces, hermanos, yo sé que nos reímos, pero es algo muy serio. Estar sin Cristo nos hace también vulnerables a la realidad de que los demonios existen. Pero estar en Cristo nos hace estar seguros. Por eso no concibo la gente que está en Cristo y viene a hablar con los pastores o con la iglesia diciendo que en su casa habita el demonio. O que por las noches lo sacude el demonio. O que está irritado. No. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Hijo, lo toca si Dios quiere, o sea, si Dios quiere que te toque, te va a tocar, pero entonces no sirve de nada pedirle a Dios que no te toque porque Dios se lo permite. Pero en Cristo estamos seguros, de la misma manera que sin Cristo estamos desprotegidos de todo gobierno espiritual, en Cristo estamos seguros. Y por las caras dedicaré un día a un estudio sobre este tema. Porque mientras hablo, creo que las mentes tienen 100,000 preguntas. Y no es la cuestión hoy, no son los demonios, sino el endemoniado que quedó libre. Entonces, hermanos, la gracia del texto no son los cerdos. No es que se despeñaron, es la libertad que Jesús trajo a ese hombre que durante años se había estado lesionando, viviendo en un sepulcro, viviendo con los muertos, gritando por las noches, rompiendo las cadenas, que ya no tenía dignidad, que andaba desnudo por el pueblo. Y Jesús le devolvió la dignidad a esa persona. Pero a mí lo que más me sorprende aquí no son los cerdos. Reconozco que humanamente lo que más me sorprende del texto son los ciudadanos de Gadara. Versículos 14 al 17 dice, y los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron a la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué es lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. ¿Cómo lo vieron ahora? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Si yo veo eso, automáticamente abrazo a Jesús.
Si yo veo eso, automáticamente me postro a Jesús, me rindo ante Jesús, doy gloria a Jesús. Pero el mismo que había tenido la legión, ellos tuvieron miedo, y los que lo habían visto les descubrieron cómo le había sucedido este caso al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Ojo, lo que acaba de pasar aquí es que un hombre que lleva años endemoniado, que la sociedad no ha podido arreglar, que el mundo no ha podido arreglar, llega a Jesús y lo libera, llega a Jesús y lo restaura, llega a Jesús y lo salva, y llegan sus vecinos, ven lo que ha pasado y le dicen: vete a Jesús. Le dicen: vete a Jesús. Primero, lo que pasó con ese endemoniado es lo que describe Pablo en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús le devolvió la dignidad, la honra, el valor por completo a ese hombre y a su familia. Pasó de ser un alguien sin juicio a estar en su cabal juicio, de andar desnudo a estar vestido, de andar descontrolado a estar sentado. Un giro de 180 grados. Cuando Jesús llega, tu vida cambia por completo. Jesús no te ha venido a cambiar un poco. Jesús no ha venido a cambiar un poco tu conducta. Jesús no ha venido a mejorarte un poco como persona. Jesús ha venido a hacerte nueva criatura. Eres otra persona, un nuevo corazón. Pasarás de ser el hombre mujeriego a ser un hombre leal y fiel a tu esposa. Pasarás de ser un joven sujeto a la pornografía a un joven que vive en el espíritu, sin pasiones que lo dominen. Pasarás de ser una mujer mentirosa y chismosa a una mujer que bendice con sus palabras. Pasarás de tener un temperamento fuerte a tener dominio propio. Pasarás de ser impaciente a ser paciente. Pasarás de ser rencoroso a ser misericordioso. Pasarás de odiar a amar, porque Jesús no pone un parche, Jesús nos cambia por completo. Y nos devuelve lo que el pecado nos quitó, la dignidad. Y pasamos de ser animales instintivos, porque es así como el mundo nos describe, animales racionales. Y yo creo que al ritmo que va el mundo, dentro de nada quitan lo de racionales. Porque yo viendo las manifestaciones, a las feministas semidesnudas por la calle gritando, a las locas del aborto haciendo locuras, yo cuando veo cómo está el mundo, hermano, te digo una cosa, puede ser que piensen, y entiendo que piensen, que somos animales, porque parecemos movidos por instinto. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, volvemos a ser y a parecer creados a imagen y semejanza de Dios. Nos devuelve la dignidad, nos devuelve el valor. Qué curioso que lo quieren echar. No como los samaritanos en Juan 4:40, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él y ellos habían visto lo que había pasado con la samaritana, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre samaritanos y gadarenos? Nadie lo sabe, la Biblia no lo dice, pero ahí sí que me atrevo a especular. La fuente principal de ingreso de Gadara eran los cerdos. Habían mandado unos 2,000 cerdos al agua. Y yo creo que ellos pensaron, si Jesús sigue aquí, se acabaron los ingresos porque nos quedamos sin cerdos. Y el problema es que queremos que Jesús llegue a nuestra vida, pero no del todo. Jesús llega a mi casa para bendecirme, para cuidarme, pero eso de negarme, pero eso de no ser orgulloso. Jesús, me gusta ser tu hija, cantarte, alabarte, pero eso de ser una mujer sumisa, esa parte no. Jesús, a mí me gusta lo de ser la cabeza del hogar, pero como el que manda, no, como el que sirve, no. Hay gente que solo quiere Jesús hasta un punto. Pero déjame decirte algo, o entra por completo, o no entra. Jesús no llega a una vida para quedarse a medias en el trabajo a realizar. Y el problema de muchos, como los gadarenos, es que Lucas 9:23 dice, ya decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa es la parte que no nos gusta, negarnos a nosotros mismos. Y llegamos
a la conclusión del mensaje. Los últimos 3 versículos, 18 al 20, dice así: al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Claro, mira cómo ha vivido. Y seguramente la gente lo seguiría recordando, muchos como él, endemoniado. Él quería salir, él quería irse con Jesús, él quería irse con los 12. Pero Jesús no se lo permitió. Y eso es chocante. ¿Te imaginas al endemoniado? Jesús, ahora yo quiero servirte. Yo me voy contigo para lo que necesites. Estaré ahí. Pero Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Jesús no hace las cosas porque sí. Porque Jesús tenía un propósito más grande. Los de Gadara no habían querido que Jesús se quedara. Pero el endemoniado podía ser el mensajero para Gadara. Jesús se iba, pero Jesús estaba dejando en Gadara a un evangelista. Estaba dejando un misionero. Jesús le dijo, vete a tu casa, y qué casualidad, que antes de hablar de Gadara, dice la palabra casa, porque la misión principal nuestra empieza en nuestra familia. No quieran evangelizar África si no son capaces de evangelizar a sus primos, a sus tíos. Hay gente que no tiene coraje de evangelizar en Hospitalet y quiere irse misionero a Corea. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. El gadareno quería seguir pegado a Jesús, quería seguir pegado a su nuevo Señor. Pero el Señor le encomienda una tarea mayor: ve y predica el Evangelio. Yo me voy a ir a otras regiones, pero alguien tiene que estar en Decápolis. Ve y predica el Evangelio. Si tú hubieras encontrado la cura contra el cáncer y contra el SIDA, ¿no irías corriendo a los hospitales y a los enfermos a decir, tengo tu cura? Pues tú tienes algo mayor. Tú tienes la cura contra el pecado. Tú tienes la cura contra la condenación eterna. Está en Cristo, pero tú tienes el mensaje y tú puedes llevar a la gente ese mensaje. Y eso es lo que pasa automáticamente cuando uno recibe esa nueva vida en Cristo, que la tiene que compartir con otros. Hermano, yo dudo que tú digas que has nacido de nuevo y tu corazón no arda porque otros nazcan de nuevo y compartir las buenas nuevas de salvación. Porque ese era el plan principal de Jesús. Jesús no quería simplemente masas con él y no lo sigue queriendo. Él quiere expandir el Evangelio, expandir las buenas nuevas. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Empezó endemoniado, acabó misionero. Yo no sé cómo llegaste aquí hoy, pero mañana puedes ser pastor. Mañana puedes ser evangelista. Mañana puedes ser misionero, un maestro. Pero lo más importante, hoy puedes ser salvo. Si tú te postras como el demonio, si tú como el endemoniado hoy rindes tu corazón y también dices, Jesús, eres el Hijo del Dios Altísimo. Si hoy delante de Jesús tú reconoces que a ti tampoco te puede frenar nada contra tu pecado. Si hoy delante de Jesús reconoces que tú tampoco puedes dominar tu carne. Si hoy delante de Jesús reconoces que ni la ley ni las normas te están haciendo mejor persona. Si tú hoy delante de Jesús reconoces que estás vulnerable a la maldad y que reconoces que estás muerto en delitos y pecados, el mismo Jesús que hizo libre al gadareno hoy puede traer libertad a tu vida. Arrepiéntete. Ríndete ante Él. Dile que lo necesitas. Reconoce que es tu única esperanza y hoy la salvación llegará a tu casa. Y ya no tendrás que temer al demonio, al diablo, al pecado, porque ahora reinará Jesús en tu corazón. Y Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a transformar, Él te hará libre, Él rompe las cadenas. Él sí que rompe los grillos y Él sí que te transformará para gloria de su nombre. Entonces, concluyo con las 5 cosas que hoy hemos visto a modo de resumen y os dejo ir a casa a meditar.
Número 1, los demonios existen y pueden afectar a las personas en distintos grados, llegando incluso a posesiones en más de números de 7 o de muchos demonios. Número 2, la verdadera libertad. A esa esclavitud, a la esclavitud espiritual, a la esclavitud del pecado, solo puede venir de parte de Cristo. Número 3, Jesús no hace obras a medias. Jesús no le quitó solo una parte del problema al endemoniado. Jesús lo hizo una nueva criatura. Jesús lo hizo completamente libre. Al que el Hijo libertare, verdaderamente será libre. Número 4, los cambios que Jesús hace en una persona se notan. Esto de decir he conocido a Cristo y que no se note es mentira. Si has conocido a Jesús de la misma manera que el endemoniado, la gente va a quedar asombrado por el cambio que habrá habido en tu vida. Y número 5, la libertad que trae Cristo a nuestras vidas debe motivarnos a llevar esa misma libertad a otras personas que están presas en las tinieblas. Que Dios hoy salve tu alma y si ya lo conoces, que te motive a predicar las buenas nuevas a toda la región donde Dios nos ha puesto. Vamos a orar.